Bueno, ¿cómo andan? Esta es la última clase de esta secuencia de factores cardiovasculares que fuimos viendo, de factores de riesgo que fuimos viendo, que hoy van a concluir en la formación de la placa de ateroma. Entonces vamos a ver cómo impactan cada uno de esos factores de riesgo en generar disfunción endotelial y por ende una placa de ateroma que termine en un evento cardiovascular. Entonces esta clase es como el resumen y el corolario de todo lo que fuimos viendo de manera disgregada cada vez que vimos un factor de riesgo cardiovascular. Bueno, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular vamos a incluir básicamente tres entidades que ya las vimos: las enfermedades arteriales del corazón, la enfermedad cerebrovascular y las enfermedades vasculares periféricas, lo que habíamos visto en diabetes como complicaciones macrovasculares, es decir, lo que significa enfermedad coronaria isquémica, es decir, que se obstruyan las arterias coronarias y que el paciente tenga o una angina de pecho o un infarto agudo de miocardio. La enfermedad cerebrovascular, que la vamos a llamar accidente cerebrovascular, y las enfermedades vasculares periféricas, que las vamos a llamar como claudicación intermitente. Bien. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo llegamos a que el paciente tenga una enfermedad cardiovascular, porque esto no es de un día para el otro, sino que es una secuencia de procesos que se van gestando desde que el paciente tiene factores de riesgo hasta que hace el infarto, el accidente cerebrovascular o la claudicación intermitente. La principal causa de enfermedad cardiovascular es de etiología arteriosclerótica, es decir, que se formen placas de ateroma en los vasos y que esto, por distintos motivos que ahora vamos a ver, termine generando la obstrucción de una arteria cerebral o de una arteria coronaria o de una arteria del miembro inferior, generando el evento cardiovascular. Entonces, sepan que la enfermedad cardiovascular tiene una etiología principal que es la placa de ateroma, es decir, el proceso de arteriosclerosis. Dijimos que la enfermedad cardiovascular por arteriosclerosis se va a relacionar con la enfermedad coronaria isquémica, con el accidente cerebrovascular, con la enfermedad vascular periférica y el aneurisma de aorta abdominal, que no es lo más frecuente, pero bueno, también se menciona dentro de las enfermedades cardiovasculares que tienen esta etiología. Esto no es para que lo sepan, es para que dimensionen la importancia de la enfermedad cardiovascular en la población. Fíjense, 4 de cada 10 argentinos mayores de 35 años padecen enfermedades cardiovasculares. Y un porcentaje similar, es decir, 4 de cada 10 pacientes, es decir, un poquito menos que un 50% de los pacientes van a sufrir, de estos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, van a sufrir un infarto. Entonces, ojo con esto, que no es un dato menor. Piensen que en realidad nos morimos del corazón. Es la principal causa de muerte el episodio cardíaco o el accidente cerebrovascular. Entonces, ojo, porque esto tiene una antesala. El paciente que debutó con un infarto agudo de miocardio tuvo un proceso muy largo y en el que se pudo haber actuado, se pudo haber intervenido para evitar que ese paciente llegue a esa instancia, que es lo que no tenemos que pasar por alto. Por eso es tan importante la prevención, el diagnóstico, el descenso de peso, la medicación si hace falta para bajar el colesterol. Porque es silente. El paciente no se da cuenta que sus arterias se están obstruyendo y que se está formando placa de ateroma hasta que debuta con una enfermedad cardiovascular. Entonces, ojo con esto, que no es poca cosa decir que 4 de cada 10 argentinos mayores de 35
tiene enfermedad cardiovascular. Fíjense cuál es la proyección que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Dice que en el año 2030 hasta 23.6 millones de personas, es decir, un 36% más que en el año 2018, van a morir como consecuencia de la enfermedad cardiovascular. Es decir, esto está en un franco aumento por varias cuestiones. Primero, porque cada vez hay más factores medioambientales que obran a favor del sedentarismo, la mala alimentación, a favor de que haya cada vez más factores de riesgo cardiovasculares. Y por el otro lado, a que la población cada vez vive más. Entonces, como cada vez hay más adultos mayores, cada vez hay más tiempo para que estas patologías vayan evolucionando. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas que convirtieron a la enfermedad cardiovascular en una epidemia? El estilo de vida, el sobrepeso y la obesidad y el envejecimiento de la población. ¿Qué son los factores de riesgo cardiovasculares? Son los determinantes que, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, condicionan una mayor probabilidad o riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Son todos los factores que a través de estudios epidemiológicos que se sabe que se relacionan de manera certera con que el paciente pueda hacer una enfermedad cardiovascular. Hay algunos factores que podemos modificar y otros que son inmodificables. Nosotros hasta ahora estuvimos hablando de los factores que se pueden modificar, que son la diabetes, la obesidad central, la hipertensión, la dislipemia o dislipidemia o dislipoproteinemia. Y acá aparecen otros como el tabaquismo, el sedentarismo, el mal hábito alimentario, porque puede ser que la persona sea delgada y sin embargo tenga una alimentación desordenada, con exceso de azúcares, con exceso de grasas saturadas. Entonces, no solamente el peso nos está hablando de una buena alimentación, sino que el paciente puede tener una mala alimentación independientemente de su peso. Y el estrés y las horas de sueño. Nosotros hasta ahora vinimos hablando de estos factores, de cada uno de estos factores. Ahora vamos a ver en esta clase cómo cada uno de estos factores incide, aporta su granito de arena para que el paciente pueda hacer una enfermedad cardiovascular. Y después hay otros factores que no podemos modificar. Nosotros sí podemos modificar el curso de una diabetes, hacer bajar al paciente de peso, controlar su presión, sus lípidos en sangre, pero hay cosas que no las podemos modificar. No podemos modificar la edad, el sexo del paciente, los antecedentes familiares y su genética. Entonces, los factores de riesgo cardiovasculares los vamos a dividir en factores modificables y factores inmodificables. Y esto no es que lo tienen que saber. Vamos a poner acá para que se acuerden, no lo tienen que saber, pero fíjense cómo estos ejemplos que surgen de distintos estudios les van a aclarar un poco el panorama. Fíjense, disminuir 38.6 miligramos por decilitro el colesterol LDL disminuye un 26,6% el riesgo de sufrir algún evento cardiovascular. Disminuir la misma cantidad de colesterol en una población diabética reduce la mortalidad cardiovascular en un 13% y los eventos cardiovasculares mayores en un 21%. Reducir solamente 5 milímetros de mercurio en la presión arterial puede reducir el riesgo de sufrir una ACV un 34%. Y la enfermedad coronaria isquémica, es decir, tener una ACV o un IAM, un infarto agudo de miocardio, un 34%. El tabaquismo condiciona un incremento entre el 30 y un 35% de padecer un evento cardiovascular. Fíjense, la persona fumadora tiene un 30% más de probabilidades de tener un infarto o un accidente cerebrovascular. Entonces, realmente están muy relacionados estos factores de riesgo y puede ser muy objetivable la relación a través de distintos estudios como los que yo les estoy mostrando. Estos valores surgen de estudios epidemiológicos en donde se hizo un seguimiento de poblaciones, por ejemplo, fumadoras
en relación a poblaciones no fumadoras. Y bueno, y se sacaron estas conclusiones que son muy importantes como para que podamos ilustrar la magnitud que tiene, el impacto que tiene el poder controlar los factores de riesgo. Bueno, vamos a hablar de la arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? Es un proceso progresivo, no es de un día para el otro, es progresivo, de acumulación de lípidos, componentes del sistema inmunitario y fibrosis de la pared de la arteria. ¿Qué terminan generando? La oclusión de la luz del vaso y el desprendimiento de trombos. Esto lo vamos a poner porque a veces pensamos que la enfermedad cardiovascular se produce porque se tapa la arteria con la placa de ateroma y a veces no pasa eso. A veces la luz sigue estando en un calibre óptimo como para que la circulación sea aceptable y la vascularización y la oxigenación del tejido sea aceptable, pero ese no es el problema, sino que el problema puede ser que se desprenda un pedazo de esa placa, un trombo, y que eso vaya a obstruir alguna arteria que sea de menor calibre, como pasa con las coronarias o como pasa con las arterias cerebrales. Entonces, oclusión de la luz y desprendimiento, o sería desprendimiento de la placa. Perfecto. Entonces, ya tenemos la definición que tiene en cuenta 3 factores: que se acumulan lípidos, que se acumulan componentes del sistema inmunitario y hay procesos fibróticos de la pared de la arteria. Es un proceso multifactorial, dinámico y gradual. No es de un día para el otro. Bueno, ¿cómo comienza a gestarse la placa de ateroma? La placa de ateroma comienza con lo que vamos a llamar disfunción endotelial. ¿Se acuerdan que el endotelio, creo que teníamos acá? Fíjense, el endotelio es la capa celular más próxima a la luz. Es decir, la sangre está en contacto directo con la primera capa de la pared endotelial, de la pared del vaso, que es el endotelio. Es una capa de células que está en contacto directo con la luz, con la columna sanguínea. Entonces, el endotelio es una monocapa de células que recubre la luz del vaso y es un elemento crítico para preservar la homeostasis vascular porque tiene distintas funciones. Es decir, de la indemnidad del endotelio depende que no haya tendencia a generarse placa. Es decir, cuando se pierde la función de las células endoteliales, ese vaso, esa pared, se vuelve susceptible a generar una placa de ateroma. Entonces tengan en cuenta que cuando el endotelio funciona normalmente, la probabilidad de que se genere una placa de ateroma es baja. ¿Por qué? Porque si las células endoteliales funcionan bien, van a regular la permeabilidad vascular, es decir, los componentes que van a pasar desde la luz hacia el subendotelio. Si las células endoteliales funcionan bien, no tiene por qué filtrarse hacia el subendotelio ni colesterol ni células inflamatorias. Mantiene el tono vascular, es decir, permite la vasodilatación cuando hace falta o la vasoconstricción cuando hace falta, regula perfectamente el tono de la pared vascular, proporciona una superficie lisa, no adherente, para los leucocitos y las plaquetas, es decir, esa superficie lisa no permite que las células inmunitarias, los leucocitos o las plaquetas tiendan a pegarse, a unirse a esas células. Es anticoagulante, es fibrinolítico y regula la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, si el endotelio funciona bien a través de todos estos mecanismos, no tiene por qué formarse placa de ateroma. Entonces, ¿qué será la disfunción endotelial? Unas células endoteliales que dejan de funcionar correctamente. Y dejan de funcionar correctamente
porque son agredidas por los distintos factores de riesgo que fuimos viendo. Entonces, la disfunción endotelial es el basamento de lo que después va a ser la placa de ateroma. Porque recuerden que cuando el endotelio funciona bien, la placa de ateroma no se forma. ¿Por qué? Porque el endotelio tiene todas estas funciones fisiológicas. Evitar la coagulación, estimular la fibrinólisis, es decir, que se disuelvan los coágulos una vez que se formaron, que ese vaso responda con vasoconstricción o vasodilatación según corresponda de manera óptima, que no se le peguen a ese endotelio células inflamatorias o plaquetas y que no tengan tendencia a pasar al subendotelio, es decir, que esa permeabilidad del endotelio sea óptima para que no se puedan filtrar hacia el subendotelio distintos elementos de la sangre. Entonces, la secuencia sería, hay una agresión continua del endotelio por distintos factores de riesgo. Lo que vamos a ver en esta clase es cómo cada uno de los factores de riesgo producen agresión del endotelio. Una vez que este endotelio se agrede por múltiples factores, se exceden los mecanismos protectores que tiene el endotelio para evitar el daño. Es decir, son más los factores agresivos que la capacidad del endotelio de poder contrarrestar esos factores de agresión. Entonces, ¿en qué termina esto? En que muchas células endoteliales empiezan a funcionar mal, porque se ven excedidas por la agresión en relación a la capacidad de defensa que tienen. Entonces, estas células empiezan a disfuncionar. Y esta disfunción consiste en cambios fenotípicos propios de las células disfuncionantes. Es decir, las células van a cambiar su fenotipo. ¿Y cómo se van a volver? Proinflamatorias, proaterogénicas y prooxidativas. Todo lo que no eran, porque se acuerdan que las células endoteliales eran las encargadas de evitar que se formara la placa de ateroma. Ahora, cuando son agredidas y cambian su fenotipo, su forma de acción o su función, se van a convertir en proinflamatorias, proaterogénicas y prooxidativas. ¿Qué es esto? Disfunción endotelial. Entonces, podemos decir que la disfunción endotelial es un cambio de la función de las células endoteliales producto de la agresión hacia ellas de diferentes factores de riesgo que después van a terminar generando la placa de ateroma, pero que van a comenzar generando esta alteración de las células endoteliales. ¿Qué hay después de la disfunción endotelial? Entonces, se produce el fenómeno de disfunción endotelial, se empieza a acumular y a formar la placa de ateroma en áreas de baja presión hemodinámica, se empiezan a acumular lípidos, mediadores inflamatorios, marcadores de estrés oxidativo. Esa matriz puede romperse y puede progresar hacia la placa de ateroma. Esto lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo secuencialmente. Pero tengan en cuenta que la disfunción endotelial progresa hacia la formación de la placa de ateroma. Bueno, entonces vamos a ir contestando algunas preguntas como para ir aclarando la situación. Primero vamos a ver en qué consiste precisamente la disfunción endotelial. Después, cuáles son los factores que pueden agredir el endotelio. Y tercero, cómo, una vez que se produjo la disfunción endotelial, cómo esa disfunción endotelial evoluciona hacia la formación de la placa de ateroma. Vamos a ir viendo secuencialmente esto a lo largo de la clase. Entonces, ¿en qué consiste la disfunción endotelial? Y acá tienen que saber 2 o 3 cosas que son importantes. Dijimos que las células endoteliales prevenían la formación de la placa de ateroma. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezan a disfuncionar? Una de las cosas que pasa en estas células es que empiezan a disminuir la secreción de óxido nítrico. Cuando son agredidas, disminuyen la secreción de óxido nítrico. Dijimos que el óxido nítrico era uno de los factores defensivos que tenía la célula endotelial, porque el óxido nítrico es el gran vasodilatador por excelencia. Es decir, tiene una de las acciones vasodilatadoras más potentes que se conocen en el organismo.
¿Qué pasa cuando la célula se empieza a agredir? Empieza a disminuir la secreción de óxido nítrico. Se hace más permeable la pared vascular, entonces empiezan a filtrar elementos que vienen por sangre hacia el subendotelio, atraviesan el endotelio, esta capa de células endoteliales, y se van a depositar en el subendotelio, por debajo del endotelio. ¿Por qué? Porque empieza a haber aumento de la permeabilidad vascular. Por otro lado, empieza a haber un aumento de la quimiotaxis y adhesión de leucocitos. Empiezan a pegar los leucocitos a la pared, porque una de las funciones que tenía el endotelio normal era evitar que se adhieran células inflamatorias y plaquetas, porque era liso el endotelio. Un endotelio que funciona bien es un endotelio liso. La lisura endotelial es fundamental para evitar que se peguen distintas células al endotelio. Entonces, acá pasa todo lo contrario. Cuando se dañan las células endoteliales, empieza a haber mayor tendencia a que se adhieran leucocitos y que esos leucocitos, por quimiotaxis, atraigan a otros hacia el endotelio. Hay un desequilibrio entre los factores protrombóticos y antitrombóticos y empieza a haber también proliferación de células musculares lisas, lo que produce un mayor engrosamiento de la pared del vaso. Y además hay expresión de moléculas de adhesión. Vamos a hablar ahora, a explicar estas tres cosas que por ahí son las más complicadas. La acción del óxido nítrico y esto de la adhesión de células leucocíticas a la pared del vaso. Vamos a hablar un poquito de qué son las moléculas de adhesión. Entonces, fíjense en qué consiste la disfunción endotelial. Resumiendo, disminuye la secreción de óxido nítrico, la membrana vascular se vuelve más permeable, se vuelve permisiva a que se adhieran distintas células que vienen por sangre, hay proliferación de células musculares lisas y empiezan a expresarse en la membrana moléculas que se van a llamar de adhesión, que ahora vamos a ver qué significado tienen. Vamos a hablar dos palabras del óxido nítrico. Dijimos que es una molécula secretada por el endotelio, es uno de los vasodilatadores más importantes que se conocen. La principal causa de disfunción endotelial radica justamente en la disminución de la secreción de óxido nítrico. Una de las cosas más importantes que le pasan a las células endoteliales cuando disfuncionan es que dejan de secretar en cantidades óptimas el óxido nítrico. Se genera a partir de la conversión de la L-arginina a óxido nítrico y citrulina por una acción enzimática que es de la óxido nítrico sintetasa endotelial. Esta enzima es muy importante, óxido nítrico sintetasa. Entonces, se sintetiza a partir de la acción de esa enzima. Bueno, esto no importa. Los mediadores que actúan generando vasodilatación, los mediadores químicos, muchas veces lo que hacen es estimular a la enzima para que sintetice óxido nítrico sintetasa o desplazando una proteína que se llama caveolina que normalmente mantiene inhibida la enzima. Entonces, cuando algún mediador químico tiene acción vasodilatadora, lo que puede hacer uno de los mecanismos es que libere la enzima de la inhibición que le generaba la caveolina y de esta manera la deje en condiciones de poder sintetizar óxido nítrico. Bueno, el óxido nítrico, una vez que se secreta, actúa sobre las células musculares lisas, produciendo vasodilatación. Y además el óxido nítrico tiene otras funciones, además de ser vasodilatador. Impide la adhesión de los leucocitos y que esos leucocitos migren hacia el subendotelio. Impide la proliferación de las células musculares lisas y que se adhieran, dijimos, las plaquetas y que llamen a otras plaquetas, que se produzca quimiotaxis, e impide la oxidación de las LDL. Es decir, tiene muchas otras funciones antiformación de placa de ateroma, independientemente a la función vasodilatadora. Bueno, dijimos que además, otra de las... vamos a mostrarlo acá para que se acuerden. Acá. Otra de los eventos de la disfunción endotelial era el aumento de la quimiotaxis, la adhesión leucocitaria y la expresión de moléculas de adhesión. Por eso les puse después un asterisco, porque vamos a hablar de esto
que yo les había marcado con el ver luego. Entonces, en la disfunción endotelial, además de haber disminución de la secreción de óxido nítrico, va a haber un aumento de la quimiotaxis y de la adhesión leucocitaria. Y acá tienen que tener en cuenta 3 proteínas. Hay un montón, pero con que sepan estas es más que suficiente. Las selectinas, BICAM1 e ICAM1. BICAM y CAM son proteínas que van a permitir que estos leucocitos que vienen por sangre se unan a la célula endotelial para después poder internalizarse y pasar al subendotelio. Miren, acá tienen un dibujito que me pareció muy ilustrativo. Fíjense el endotelio con distintas proteínas que se llaman proteínas de adhesión. Fíjense las selectinas, ICAM, BICAM, que lo que van a permitir es que los neutrófilos que venían por sangre se adhieran primero temporariamente a través de las selectinas y luego de una manera más profunda o más importante a través de estas proteínas. Lo que ustedes tienen que saber es que son proteínas de adhesión, proteínas que permiten que los neutrófilos, que los leucocitos que vienen por sangre, se unan a la célula endotelial y posteriormente de esa unión se internalicen y se vayan al subendotelio. Entonces permiten que las células del sistema inmune, las células inflamatorias, se vayan al subendotelio. Es decir, cuanto más presencia hay en la membrana, en el endotelio, de estas proteínas de adhesión, mayor tendencia van a tener las células inflamatorias a pasar al subendotelio. Entonces, esto no es un evento menor en la formación de la placa. Recuerden esto que es importante. Después lo vamos a retomar. Entonces, ya sabemos en qué consiste la disfunción endotelial. Básicamente, disminución del óxido nítrico, aumento de la proliferación de las células musculares, aumento de la permeabilidad del vaso, mayor expresión de moléculas de adhesión con mayor adhesión de leucocitos e internalización. Bueno, todo eso que estuvimos hablando. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que pueden agredir el endotelio para que este endotelio entre en disfunción. Y acá sí vamos a hablar de todos los factores de riesgo que fuimos viendo a lo largo de las clases anteriores. Es decir, la obesidad central, las dislipemias aterogénicas, la diabetes, la hipertensión arterial y ahora vamos a nombrar muy sucintamente el efecto que tiene el estrés oxidativo y la hiperhomocisteinemia. No se asusten que no es tan difícil. Bueno, ¿qué efecto tiene la obesidad central? Es muy fácil, no se asusten con este gráfico. Acuérdense que la insulina podía seguir 2 vías, la de la MAP quinasa y la del IRS, que terminaba con el AKT, bueno, toda la secuencia, fosfatidilinositol-tricinasa, AKT, y todas las acciones que tenía la insulina a nivel membrana con los GLUT y a nivel enzimático para disminuir la glucemia. ¿Se acuerdan que estas vías se asociaban con la proliferación celular, estimulación de factores de transcripción y esta otra con todas las acciones que tenía la insulina para disminuir la glucemia? Esta vía también tiene otra función más, además de estas que ya habíamos nombrado, que es la de estimular esa enzima que les había nombrado, que es la óxido nítrico sintetasa. Entonces, al estimular la enzima, estimula la síntesis de óxido nítrico. Esa acción tan importante que tenía el óxido nítrico para prevenir la adhesión, para vasodilatar, bueno, todas las acciones que vimos del óxido nítrico. Entonces, esta secreción de óxido nítrico depende de la insulina. ¿Qué pasa cuando había insulinoresistencia? Se sobreestimulaba esta vía y se inhibía la vía que dependía del fosfatidilinositol-tricinasa. Por ende, hay una disminución de la síntesis de óxido nítrico, es decir, se deja de estimular la enzima, además de
fosforilarse por esta vía todas las enzimas que tenían que ver con la disminución de la glucemia, también se estimulaba la enzima que sintetizaba óxido nítrico. Es decir, al inhibir esta vía, se disminuye la secreción de óxido nítrico. Y esto era disfunción endotelial. Entonces ya vemos cómo la insulinoresistencia contribuye a la disfunción endotelial. Y recuerden esta vía. Esperen que vamos por acá, que no sé qué pasa, que no quiere pasar. Entonces, ¿qué implicancia tiene la obesidad? La obesidad central cursa con un estado de insulinoresistencia promovido por la misma inflamación, el estrés oxidativo, el aumento de los ácidos grasos, todo lo que vimos en obesidad. En ella hay un daño de la vía que depende del fosfatidilinositotricinasa, mientras que la otra vía que dependía de la MAP quinasa estaba sobreestimulada. En la situación de insulinoresistencia se da la pérdida del balance entre las dos vías, que tienen que estar en armonía la acción de las dos vías. Bueno, acá se pierde porque se sobreestimula una y se inhibe la otra. Esto lleva a una disminución de la producción de óxido nítrico, que es lo que les expliqué recién, y un incremento de la síntesis de endotelinas y de la expresión de moléculas de adhesión que dependían de esta otra vía. Por eso les dije que la tuvieran en cuenta. Esta vía, entonces, esta estimula la síntesis de óxido nítrico. Entonces, ¿cuál va a ser la resultante? Que haya una disminución del óxido nítrico cuando hay insulinoresistencia. Insulinoresistencia. ¿Qué pasaba con esta vía que estaba sobreestimulada? De esta vía dependía la expresión de las moléculas de adhesión por un lado y por el otro lado de la síntesis de endotelinas. Aumenta moléculas de adhesión y aumenta la síntesis de endotelinas, que eran mediadores vasoconstrictores. Entonces, fíjense lo que pasa en la insulinoresistencia. Termina habiendo disminución del óxido nítrico y mayor estimulación de la presencia de moléculas de adhesión. Dijimos que cuanto más moléculas de adhesión había en el endotelio, más tendencia tenían los leucocitos a adherirse y a internalizarse estas células inflamatorias hacia el subendotelio, y había mayor secreción de endotelinas, que eran mediadores vasoconstrictores. Todo esto es característico de la disfunción endotelial. Entonces, fíjense cómo la obesidad con la insulinoresistencia genera disfunción endotelial. A esto se le suman otras cosas, que también en la obesidad hay mayor producción de ROS, que ahora vamos a ver, especies reactivas del oxígeno con mayor tendencia oxidativa. Y además la obesidad se asocia con lo que llamamos dislipemia heterogénica, que ahora vamos a hablar de las dislipemias. Entonces, la obesidad por varios factores produce disfunción endotelial. Por esto que les dije de la cascada de la insulina, porque produce mayor cantidad de especies reactivas del oxígeno y lleva a que el paciente tenga asociado a su obesidad una dislipemia heterogénica. ¿En qué consiste la dislipemia heterogénica? En tres cosas. Esto lo tienen que saber porque siempre lo tomo en el final, siempre, porque es algo sumamente importante, que en general lo saben los alumnos que cursan conmigo. Entonces, no me defrauden y no dejen de saberlo. La dislipemia heterogénica cursa con tres cambios. Primero, un aumento de los triglicéridos. Segundo, una disminución de las HDL. Y tercero, un aumento de las LDL pequeñas y densas. Es decir, el paciente obeso tiene dislipemia heterogénica. ¿En qué consiste? Que va a tener aumentados los triglicéridos, aumentadas las LDL pequeñas y densas y disminuidas las HDL. Ojo con esto. El paciente puede tener un valor de LDL dentro de los límites normales. Si el paciente tiene 115 miligramos por decilitro de colesterol LDL, es normal. Pero si el paciente es obeso y tiene ese valor normal de LDL en el contexto de tener los triglicéridos altos y las HDL bajas, esta situación me da a entender
que ese paciente va a tener sus LDL sus LDL convertidas a pequeñas y densas. No todas, pero sí una gran proporción. Entonces, no basta en el paciente obeso con mirar el dosaje de colesterol LDL, sino que hay que mirarlo junto con los triglicéridos y las HDL. Entonces, un paciente obeso que tiene los triglicéridos altos y el colesterol bueno, el HDL bajo, por más que tenga un valor de LDL normal, yo estimo que esas LDL son distintas. Son más pequeñas y más densas, que no es lo mismo que una molécula de LDL de la densidad y el tamaño habitual. Ahora vamos a ver. La insulina resistencia dijimos que producía aumento de los triglicéridos y disminución de las HDL. Cuando los triglicéridos están en valores superiores a 150 miligramos por decilitro, va a aumentar la síntesis de unas partículas que se llaman partículas ricas en triglicéridos, que son dos, que ya las vimos, los remanentes de kilomicrones y las VLDL. Entonces va a haber mayor cantidad de VLDL ricas en triglicéridos en plasma. Y esto es promovido por el aumento de los triglicéridos. Más cantidad de triglicéridos, más moléculas de LDL ricas en triglicéridos, que eran las moléculas ricas en triglicéridos. Esto también puede ser por factores genéticos, lo que significa que un paciente puede tener una dislipemia heterogénica sin ser obeso, por una cuestión genética. Entonces, esto ténganlo en cuenta también, porque si no, ¿cómo explican que una persona delgada, que no tiene factores de riesgo cardiovascular que sean medioambientales, modificables, puede hacer un evento cardiovascular? Y bueno, porque hay cuestiones genéticas también que son inmodificables. Una de esas cuestiones es la de tener más producción de LDL pequeñas y densas que un paciente que no tiene esta tendencia. Bueno, entonces, este aumento de remanentes de kilomicrones y de VLDL van a hacer que haya más intercambio con las HDL de triglicéridos y colesterol. ¿Se acuerdan que las HDL intercambiaban con las otras lipoproteínas, triglicéridos y colesterol? Entonces, unas VLDL que están más cargadas de triglicéridos y están en mayor cantidad. Eso va a hacer que estas HDL se carguen con mayor cantidad de triglicéridos, que alteren su composición. Al tener más triglicéridos van a ser más susceptibles a la acción de la lipoproteína lipasa hepática. Entonces, las lipoproteínas, estábamos acá, esperen que me adelante. Acá, se hacen más susceptibles a ser catabolizadas por la lipoproteína lipasa hepática. Es decir, van a disminuir el número, y este número está justamente disminuido por la hipertrigliceridemia. Entonces, la resultante sería triglicéridos altos, mayor síntesis de VLDL y de kilomicrones remanentes, sobre todo las VLDL. Esas VLDL van a estar aumentadas y van a intercambiar más triglicéridos con las HDL, lo que van a hacer que estas HDL tengan una composición distinta a la que deberían tener si estos triglicéridos no estuvieran altos. Entonces se vuelven susceptibles a ser catabolizadas en el hígado por la acción de la lipoproteína lipasa que actúa sobre los triglicéridos, y por eso el paciente va a tener, por mayor catabolismo de las HDL, va a tener menor cantidad de partículas HDL circulantes, que eran las que protegían el depósito de colesterol en los tejidos. ¿Se acuerdan el transporte inverso de colesterol? Bueno, van a estar disminuidas, y van a estar disminuidas justamente producto del aumento de los triglicéridos. Estas lipoproteínas LDL son pequeñas y densas. Estas proteínas que se van a volver pequeñas y densas son más heterogénicas. ¿Por qué? Porque tienen mayor tendencia a atravesar el subendotelio y a depositarse
en esta zona de la pared del vaso. Pueden atravesar el endotelio porque van a ser más chiquititas. Este predominio de LDL pequeñas y densas dijimos que podía estar determinado por factores genéticos y por factores no genéticos. ¿Cuáles son los factores no genéticos que influyen más que ningún otro para generar LDL pequeñas y densas? La obesidad abdominal. Entonces, ¿cuándo vamos a tener LDL pequeñas y densas? Cuando los triglicéridos están altos y las HDL están bajas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las LDL se vuelven pequeñas y densas en el síndrome metabólico? La función de las LDL dijimos que era aportar el colesterol a todas las células del organismo. Para eso, las células tenían receptores, ¿se acuerdan que se llamaban BE? Que permitían que esas LDL entregaran el colesterol a los tejidos. Cuando hay hipertrigliceridemia, estas LDL se van a ver expuestas a un mayor intercambio de colesterol esterificado y triglicéridos con estas partículas que eran ricas en triglicéridos. ¿Se acuerdan las VLDL? Esto va a hacer que estas LDL se carguen con triglicéridos. Es decir, cuando los triglicéridos están altos, estas partículas de LDL van a tener mayor tendencia a intercambiar triglicéridos con las VLDL, como pasaba con las HDL, ¿se acuerdan? Acá pasa exactamente lo mismo. Estas LDL, que van a estar enriquecidas con triglicéridos, van a tener más triglicéridos de lo habitual, van a sufrir el ataque de la lipasa hepática. Y esta lipasa hepática lo que va a hacer es transformarlas en partículas más densas y más pequeñas. Y fíjense que esto no tiene que ver con la cantidad de colesterol, porque estas partículas LDL, pequeñas y densas, transportan menos colesterol, pero más triglicéridos, y eso es lo que las hace susceptibles a que se vuelvan pequeñas y densas. Entonces, fíjense que acá el problema no es el transporte de colesterol, el problema es que cambian la relación o la proporción de colesterol y triglicéridos que están transportando las LDL, y eso es lo que las vuelve aterogénicas, que transporten menos colesterol y más triglicéridos. Y a su vez, este cambio de fisonomía que tienen, de estructura, que se van a volver pequeñas y densas, va a hacer que estas LDL no puedan ser reconocidas por los receptores B en las células. Entonces, como no pueden descargar el colesterol en las células, van a empezar a bollar por la circulación y como son más chiquitas, van a terminar atravesando el endotelio y depositándose en el subendotelio. Entonces, fíjense qué importante esto. Resumiendo, pacientes obesos, pacientes que van a tener dislipemia aterogénica en algún momento de su evolución. Triglicéridos altos, HDL bajo y LDL pequeñas y densas independientemente del valor total de LDL. Estas LDL se van a volver con estas características en presencia de triglicéridos altos. Van a cambiar la composición de lípidos que tienen y esto va a hacer que no puedan ser reconocidas por los receptores BE de los tejidos y por lo tanto terminen depositándose en el subendotelio. Por otro lado, este aumento de los triglicéridos produce también mayor catabolismo de las HDL. No importa exactamente que sepan el mecanismo por el cual se produce, pero sí que sepan que al haber triglicéridos altos, estos pacientes van a tener el HDL bajo. Es más, cuando ustedes saben que es muy difícil aumentarle el HDL a un paciente, pero en un paciente que tiene los triglicéridos altos, si yo le bajo los triglicéridos, que eso sí es muy fácil de lograr, automáticamente suben las HDL. Entonces, uno de los recursos para aumentar el HDL es disminuyendo los triglicéridos, que esto con dieta y actividad física
estos pacientes andan bárbaros. Y si no, bueno, habrá que darles medicación, el fenofibrato micronizado para bajarlo, pero responden los triglicéridos muy bien a la dieta y a la actividad física. Bueno, entonces, la dislipemia heterogénica ocurre en una amplia gama de trastornos, entre ellos la diabetes tipo 2, la obesidad, el síndrome metabólico y determinadas dislipemias genéticas que dijimos que no podemos controlar. Pero sobre todo diabetes tipo 2, obesidad y por ende síndrome metabólico. Bueno, ¿por qué las LDL pequeñas y densas son tan heterogénicas? Ya dijimos que podían penetrar la íntima y pasar al subendotelio. Tienen menor afinidad por el receptor B, por lo que van a terminar circulando por más tiempo y van a terminar infiltrando el endotelio. Forman complejos insolubles que van a ser captados por los macrófagos, contribuyendo a la formación de células espumosas. Es decir, una vez que ingresan al subendotelio, pueden ser fagocitadas por macrófagos y constituir lo que se llaman células espumosas, que esos macrófagos se transformen al fagocitarlas en células espumosas. Y además son las pequeñas y densas partículas más propensas a ser oxidadas por las especies reactivas del oxígeno, los radicales libres tan famosos. Entonces también se vuelven más susceptibles a la oxidación. Bueno, entonces ya vimos todo el impacto que puede tener la diabetes, la obesidad en la formación de la placa de ateroma. Vimos cómo las dislipidemias también pueden contribuir a la formación de la placa de ateroma y vamos a ver qué pasa con la diabetes. En la diabetes va a haber mayor adherencia de monocitos a la superficie endotelial. Va a haber LDL más oxidadas y glicosiladas, así como la hemoglobina se glicosila, es decir, se pegotea el hidrato de carbono, la glucosa, con las proteínas. Esa misma reacción de glicosilación sucede en las LDL. Entonces, las LDL también están glicosiladas. Y las LDL glicosiladas son muy heterogénicas como lo son las LDL pequeñas y densas. Hay elevación de las moléculas de adhesión y de los marcadores inflamatorios. Hay estrés oxidativo, es decir, producción de radicales libres, afectación de la síntesis de óxido nítrico, incremento de la producción de endotelinas, que eran vasoconstrictoras, aumento de la homocisteína, que ahora vamos a ver qué es, y a esto se le suma la microvasculopatía propia de la diabetes. Entonces, fíjense por cuántos motivos el paciente diabético puede llegar a la disfunción endotelial. Hay mayor, entonces, moléculas de adhesión, mayor estrés oxidativo, LDL glicosiladas que se vuelven más susceptibles a la oxidación, mayor cantidad de homocisteína en la sangre, que ahora vamos a ver qué hace, y mayor tendencia a la adherencia de leucocitos, de monocitos, al endotelio. Bueno, el estrés oxidativo. Saben que el oxígeno tiene funciones muy importantes a nivel fisiológico. Las funciones más importantes son dos, pero bueno, tiene un montón de otras funciones. Una es la de participar en las reacciones de oxidación de las distintas moléculas ricas en carbono e hidrógeno para obtener energía. Y la segunda función que tiene el oxígeno es la de producir el estallido respiratorio en los neutrófilos y basófilos, que es un mecanismo de defensa inmunitario. Es decir, el oxígeno en el organismo también tiene una función inmunitaria. No sé si lo habrán visto en fisio cuando vieron inmunidad, pero bueno, tiene funciones fisiológicas el oxígeno. En un estado normal hay un equilibrio entre la actividad de las especies reactivas del oxígeno y la capacidad antioxidante de defensa que tiene el organismo. Es decir, ese oxígeno puede derivar
en especies reactivas del oxígeno que son nocivas por distintos mecanismos. No vamos a hablar en extenso de esto porque la verdad que lo doy en el posgrado y ahora no tiene mucho sentido, pero hay distintas patologías y distintas situaciones que se asocian a la presencia de especies reactivas del oxígeno, que son oxidantes, y que son contrarrestadas normalmente por la acción de antioxidantes, algunos endógenos y otros que consumimos con la dieta. Un antioxidante endógeno, por ejemplo, es el ácido úrico. Un antioxidante que consumimos con la dieta es la vitamina C, la vitamina E. Entonces, normalmente tiene que estar en equilibrio la producción de ROS, de especies reactivas del oxígeno, con la capacidad antioxidante de los distintos antioxidantes endógenos y exógenos. Cuando se pierde el equilibrio y se inclina a favor de los ROS, se produce estrés oxidativo. Es decir, estos ROS van a tener tendencia a oxidar distintas moléculas. Entre ellas dijimos las LDL. ¿Cuáles son los inductores de los radicales libres? ¿Por qué se pueden formar ROS, radicales libres, que son las especies reactivas del oxígeno? Y hay un montón. La diabetes forma ROS. El tabaco, la obesidad, un montón de factores ambientales como la combustión, las radiaciones, fármacos, el exceso de ejercicio. Por eso es tan importante la vitamina C en los pacientes deportistas, porque es un excelente antioxidante. Las reacciones metabólicas que se producen durante la actividad física generan especies reactivas del oxígeno. Es el lado oscuro de la actividad física, que hay que contrarrestarlas con la presencia de antioxidantes. Por eso es tan importante el consumo de los distintos antioxidantes a través de la dieta. Bueno, procesos infecciosos. Bueno, son muchos los factores que pueden generar especies reactivas del oxígeno en exceso. Y dijimos, el mismo metabolismo, como es el caso de la actividad física, también produce radicales libres. Dijimos que estos radicales libres, estas especies reactivas del oxígeno, pueden oxidar un montón de moléculas, entre ellas las LDL. Estas LDL oxidadas son las modificaciones estructurales que experimentan las LDL por la acción oxidante de los radicales libres. ¿Qué pasa cuando la LDL está oxidada? Se vuelve altamente heterogénica. ¿Qué es lo que se oxida de las LDL por acción de las especies reactivas del oxígeno? Los ácidos grasos poliinsaturados que tienen las LDL. Eso es lo que las vuelve susceptibles a la oxidación. Y se forman a partir de estos ácidos grasos poliinsaturados, hidroxiperóxidos lipídicos o peróxidos de hidrógeno, que no importa. Lo que tienen que tener en cuenta es que hay distintas situaciones patológicas y fisiológicas que generan un exceso de ROS. Y lo que hacen estos ROS, cuando están en exceso, es oxidar diferentes moléculas que pueden volverse dañinas, como por ejemplo las LDL. Entonces, fíjense cómo acá hay una interacción de los factores de riesgo, porque si el paciente es obeso y si encima es tabaquista y encima es diabético, cada una de estas situaciones hace que este paciente genere un montón de productos reactivos del oxígeno y por ende tenga mayor tendencia heterogénica independientemente a las causas que la están generando por sus propias patologías, ¿no? Bueno, para evitar la oxidación, cada partícula de LDL está protegida con la vitamina E. Ya viene la partícula LDL protegida con vitamina E. Miren qué sabio que es nuestro organismo, ¿no? Pero bueno, a veces la agresión de los factores oxidantes excede la capacidad defensiva de la vitamina E. Entonces, cuando los antioxidantes de las LDL se agotan, los ácidos grasos se oxidan y se vuelven susceptibles a ser reconocidas por los receptores de los macrófagos y
ser fagocitadas y convertir esos macrófagos en células espumosas. Entonces, fíjense qué importante que es el proceso de oxidación de las LDL, porque eso es lo que va a hacer que tengan mayor tendencia, una vez que pasaron al subendotelio, de ser fagocitadas por el macrófago y que ese macrófago se convierta a partir de la fagocitosis en la célula espumosa. Bueno, otro factor, la hiperhomocisteinemia. La homocisteína surge a partir de la metionina, de este aminoácido, y normalmente una parte de la homocisteína termina en cisteína y otra parte es necesario que se reconvierta a metionina para evitar que se acumule en la sangre. Entonces esto es muy importante. Recuerden, la metionina se convierte en homocisteína y la homocisteína se reconvierte a metionina básicamente por la acción de dos vitaminas, el ácido fólico y la vitamina B12. Entonces, un paciente que tiene déficit de B12 y tiene déficit de ácido fólico, o de las dos cosas o de una, va a tener una disminución de la reconversión de la homocisteína a metionina y por ende un aumento de la homocisteína. Y la homocisteína es un factor de riesgo cardiovascular cuando esté en exceso. ¿Por qué? Porque es procoagulante y protrombótico. Entonces, ojo con esto, que podemos decir que el déficit de B12 y el déficit de ácido fólico y también el déficit de vitamina B6, porque la vitamina B6 también se necesitaba para que la homocisteína se depurara, convirtiéndose a cisteína, cualquiera de estos déficits vitamínicos producen riesgo cardiovascular. Constituyen un factor de riesgo cardiovascular independiente a los otros. Esto se puede dosar en el laboratorio y si la encontramos aumentada, se trata con vitamina B12 y ácido fólico. Y con eso disminuimos el riesgo cardiovascular que depende de este factor, ¿no? ¿Por qué puede estar aumentada la homocisteína? Primero porque hay un déficit de B6, B12 o ácido fólico, o un exceso de metionina, entonces los factores que nombramos no dan abasto para depurar la homocisteína que se va formando, fármacos que intervienen en la síntesis de las enzimas que intervienen en la depuración, una anemia perniciosa, la diabetes. Bueno, cualquiera de estos factores me puede llevar a que haya un aumento de la homocisteína y otro factor de riesgo cardiovascular aumentado. La hipertensión arterial, y esto es muy sencillo. ¿Qué pasa en un paciente con hipertensión arterial? Hay un aumento de la expresión en los pacientes hipertensos de moléculas de adhesión. ¿Se acuerdan que las habíamos nombrado? Es decir, los pacientes hipertensos tienen, sobre todo de estas dos, BICAM1 y S-lectinas, tienen mayor tendencia a que las células inflamatorias, los leucocitos, se unan al endotelio y después por esta unión terminen migrando hacia el subendotelio. Recuerden que la placa de ateroma se forma con las moléculas estas de colesterol que pasaron y fueron fagocitadas por los macrófagos que se convirtieron en células espumosas, por todas las células inflamatorias que se van juntando en el endotelio y que contribuyen a que justamente se junten estas moléculas de adhesión, que son las que permiten que las células inflamatorias que vienen por sangre se metan hacia el subendotelio atravesando la membrana endotelial, las células endoteliales. Entonces, ¿cuál es el principal aporte de la hipertensión? Que en la hipertensión hay un aumento de las proteínas de adhesión. Bueno, entonces hasta acá vimos en qué consistía la disfunción endotelial, cuáles son los factores que actúan como agresores para el endotelio, y ahora vamos a ver cómo se forma la placa de ateroma a partir de la disfunción endotelial. Y esto es muy cortito y ya vamos a terminar. La disfunción endotelial entonces dijimos que precedía al proceso de aterosclerosis. Una vez que se produce la disfunción endotelial, esto va a llevar, por un lado, a que se acumulen partículas de colesterol LDL al espacio subendotelial, porque recuerden que estas LDL, cuando eran pequeñas y densas,
y cuando estaban oxidadas tenían mayor tendencia, y glicosiladas, perdón, tenían mayor tendencia a atravesar el subendotelio y acumularse en el, perdón, de atravesar el endotelio y acumularse en el subendotelio. Es decir, LDL pequeñas y densas y LDL glicosiladas como aparecen en la diabetes. Entonces, mayor tendencia a atravesar el endotelio, depositarse en el subendotelio, a oxidarse porque por los distintos factores de riesgo están aumentados los procesos oxidativos. Estas LDL oxidadas tienen mayor tendencia a ser fagocitadas por los macrófagos que van a estar ahí en el subendotelio, que migraron, que venían por sangre y migraron por la presencia de las proteínas de adhesión que estaban aumentadas. Entonces, los macrófagos fagocitan a las LDL que están oxidadas, se vuelven células espumosas y ahí comienza todo el desastre. En el espacio subendotelial, entonces, estas LDL son reconocidas por receptores que se llaman scavengers, que ya los habíamos nombrado en los macrófagos, más aún si están oxidadas, son fagocitadas. Forman la llamada estría grasa, cuando los macrófagos se vuelven espumosos, empiezan a formar lo que se llama estría grasa. Y a partir de esta estría grasa, después se va completando con el depósito de restos necróticos, células, tejidos muertos, acumulación de más lípidos, de más células inflamatorias, y así se va constituyendo a partir de esta estría grasa la placa de ateroma. Si el proceso entonces de proliferación continúa, la estría grasa puede evolucionar hacia la placa de ateroma. Esta placa de ateroma va a tener más lípidos y más restos celulares. Y acá pueden pasar dos cosas. Que estas placas, varias cosas, ¿no? Bueno, que se ulceren, que se calcifiquen, que sufran procesos hemorrágicos, las paredes de los vasos, pero con la placa en sí pueden pasar dos cosas. O que se ocluya la luz del vaso, cosa que no es lo más frecuente, y que el paciente tenga una isquemia del tejido tributario de ese vaso porque se haya ocluido la luz por la placa, o lo que es más frecuente, que esa placa se vuelva inestable, se rompa y se forme un trombo. Y este trombo lo que va a hacer es ocluir una arteria de menor calibre, generando la enfermedad coronaria o la enfermedad cerebrovascular o la claudicación intermitente, que acá no la nombramos, pobre. Entonces, acá vemos, en última instancia, cómo esta placa de ateroma terminó generando la tan indeseada enfermedad cardiovascular. Entonces, fíjense cómo fue toda la secuencia, que empezó con la disfunción endotelial por acción de distintos factores de riesgo. Esa disfunción endotelial después se convirtió en la placa de ateroma y esa placa de ateroma terminó generando oclusión de la vasculatura y un evento isquémico, ya sea en las arterias de los miembros inferiores, en el cerebro o en el corazón. La aterosclerosis suele transcurrir sin síntomas durante años hasta que ocurre la trombosis. Entonces, ojo con esto, porque la enfermedad cardiovascular es una enfermedad silente. El paciente no tiene síntomas por tener el colesterol alto. Entonces, somos nosotros los que tenemos que buscar el factor de riesgo y concientizar al paciente, porque el paciente toma conciencia cuando algo le duele, cuando algo le molesta, cuando algo lo incomoda, lo hace sufrir. Pero en realidad, esto al contrario, el paciente la pasa bien porque no se mueve, come lo que quiere, duerme poco, sigue con su estrés laboral, no tiene ningún problema, no nota esto como algo dañino, pero el proceso se va gestando hasta que el paciente tiene un evento cardiovascular. Entonces, por favor, tengan
conciencia de que los que tienen que concientizar al paciente y buscar los factores de riesgo son ustedes, porque el paciente no los identifica. Bueno, chicos, terminamos con toda esta secuencia. Después de tantos años que hago docencia, me parece que el orden lógico de dar los temas es este, porque es como que van cerrando cada uno de los capítulos y cierran el libro cuando ven la disfunción endotelial. Entonces me parece una manera muy por ahí didáctica de darlo. Bueno, si tienen dudas, me consultan como siempre. Estoy a disposición para que me pregunten cualquier cosa que pudieron no haber entendido. Bueno, saludos a todos y nos vemos en otra entrega. Saludos.